Decepcionada de la vida, asustada, en vía contraria del camino, necesitada de tu mirada y la cubierta de tu manto. Oh Jesucristo, mírame aquí en llanto. Sediento está mi corazón por tu presencia. Perdóname por mi ceguera, mi insolencia. Necesitada de tu amor, de tu cariño. Mi corazón te necesita como un niño, como un niño, como un niño está llorando. Mi corazón necesitado de tu unción, de tu presencia, oh Jesús resucitado. Y vengo a ti, sierva humillada, oh Jesús, dame la espada para que entres a mi vida, iluminarla. Como un niño está llorando, mi corazón necesitado de tu unción, de tu presencia, oh Jesús resucitado. Y vengo a ti, sierva humillada, oh Jesús, dame la espada para que entres a mi vida, iluminarla, a iluminarla. Oh, Señor. Dios te bendiga mucho, dando gracias una vez más por la oportunidad de poder estar junto a ustedes compartiendo la poderosa palabra del Señor, aquella que produce el cambio en nuestras vidas. Así que vamos de inmediato a seguir entregándole este tiempo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Junto a mí, cierra tus ojos allí en tu hogar y levanta tus manos y dile: gracias, Dios mío, Padre eterno, por este momento. Venga a nosotros tu reino, Padre, que en esta noche sea establecido tu reino en nuestros hogares, en este lugar, en mi corazón. Oh Señor Jesús, doy gracias por tu amor, gracias por tu sangre preciosa que se derrama para yo poder tener mayor entendimiento de tu palabra y recibir la libertad del Espíritu. Espíritu Santo de Dios, enciende la llama de tu fuego en cada vida, en cada corazón, en esta hora. En tus manos yo te entrego este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén y amén. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios bajo el tema Iglesia, recuerda tu llamado. Tenemos que tener siempre pendiente el llamado de Dios, porque ¿qué usted cree, amigo y hermano? Dios nos llamó para algo. Dios nos llamó a sus caminos para que podamos ejercer una función, ejercer un llamado. Y vamos a conocer cómo lo hizo Jesús, que es nuestro ejemplo a seguir, es a quien nosotros debemos de imitar. Y eso lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 4, a partir del versículo 17. Dice así la palabra de Dios: y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Vemos aquí que Jesús llega a Nazaret, aquella sinagoga del pueblo que lo vio nacer, pues, y en ese servicio se le invita a leer la palabra de Dios. Y bueno, precisamente le toca leer el libro del profeta Isaías.
al profeta de profeta, nuestro Jesús amado, le toca leer este libro de este profeta poderoso que muchísimos años antes de que ocurriera este hecho en que Jesús se estaba presentando en este lugar, pues ya él había declarado, recibido de parte de Dios por el Espíritu de Dios que había arropado la vida de Isaías, había recibido esta palabra profética de Jesús. Y continuamos en el versículo 18 leyendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y el 19 dice: a predicar el año agradable del Señor. Pues nosotros vemos aquí que llega Jesús, y lo primero que hace Jesús cuando llega es abrir el libro. Y cuando Jesús, que es el verbo, llega, todo se pone en acción. En aquella sinagoga, que lo que parecía era más un sepulcro, más un cementerio que un lugar donde se alababa y se adoraba a Dios, llega Jesucristo, el poderoso Rey de Reyes, aquel que cuando llega trae la libertad, y todo lo que está cerrado, encarcelado, se abre. Allí estaba la palabra, y quizás cuántas veces estas personas habían leído esa misma palabra y no había revelación, no había nada, era una palabra muerta, una palabra que ellos no entendían, la leían como un libro más cualquiera. ¿Cuántas veces, iglesias, no ha pasado que hemos leído la palabra de Dios y no entendemos? Porque no tenemos la revelación del Espíritu, porque necesitamos que el verbo, Jesús, que es quien pone la acción en nuestras vidas, pueda tocarnos, pueda ministrar nuestros corazones y pueda revelarse a nosotros. Necesitamos esa libertad, permitir que Jesús entre y que esas palabras de este libro sagrado que es la Biblia comiencen a tener sentido, comiencen a formar parte de una acción, de un verbo, que nosotros, en vez de tener la palabra escrita en estas hojas, comiencen a ser escrita en la tabla de nuestros corazones y podamos comenzar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Allí habían muchas cosas ocultas en esta sinagoga, habían cosas que no le habían sido reveladas, y precisamente el amado Cristo, cuando lee esta palabra en el libro de Isaías, comienzan muchos a abrir sus ojos, comienza una inquietud en medio de todos aquellos que estaban sentados en aquel lugar, escuchando a este hombre leer la palabra, un hombre como usted y como yo. Pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted lee un versículo y la casa queda tocada, las vidas quedan ministradas. Con el simple hecho de usted leer un versículo lleno del poder del Espíritu Santo, comienza la gente a ser impactada por Dios, comienza la gente a recibir ese entendimiento que en un momento se sentía aturdido, en un momento no entendía, pero comienza a revelarse el oculto. Los ojos de los ciegos comienzan a ser abiertos, y esa palabra que en un momento lo que me producía era un sueño, un dormitar, en este momento, cuando el ungido de Dios abre su boca y lee, comienzo a entender, comienzo a captar el mensaje del cielo, comienzan estas palabras a cobrar vida en mi espíritu, y mi espíritu comienza a ser ministrado por el Espíritu Santo de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero usted sabe cuándo es viva y eficaz: cuando usted está lleno del poder de Dios, cuando usted se desata ese poder en medio de su vida y usted comienza a recibir la revelación de lo alto. Inmediatamente el libro fue abierto por Jesús. En aquellos tiempos eran unos rollos,
Entonces Jesucristo tuvo que desenrollar todo aquello para hallar la palabra oportuna, el alimento que necesitaban esas personas, esa gente de la sinagoga, escuchar ese día. Por eso es que, iglesia, tú no puedes ir a predicar un mensaje en carne, tú no puedes ir a predicar un mensaje porque te lo encuentras bonito. Tú tienes que, cuando el Señor te da ese compromiso de ir a un púlpito a predicar un mensaje, lo primero que tú tienes es que orar. Tú tienes que buscar la dirección de Dios y pedirle al Señor que te dé la palabra, que te dé el pan que necesita la gente de la iglesia, que necesita tu congregación, que necesita tu célula escuchar. Tú tienes que orar. Miren, Jesús, antes de presentarse aquí en esta sinagoga, Jesús fue tentado en el desierto, pasó 40 días y 40 noches ayunando, fue procesado por Dios, conoció al Espíritu Santo, tuvo un encuentro precioso, ya había sido bautizado en las aguas y entonces estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Por eso que inmediatamente llegó y tomó aquel rollo, comenzó a desenrollar todo aquello. Pero usted sabe que, hermano, todo el lío, todo lo oculto, todo lo que estaba atado, todo lo que estaba ligado en esa sinagoga, inmediatamente la presencia del Altísimo, del Señor Jesús, porque portaba el Espíritu Santo, portaba la unción del Padre en él, comenzó en aquel lugar a desatarse una presencia, comenzó en aquel lugar todo lo que estaba enrollado a desenrollarse y llevó, porque dice la palabra, halló el lugar donde estaba escrito. Encontró la palabra oportuna, la palabra necesaria que ese pueblo tenía que escuchar. Cuando nosotros tenemos que llevar un mensaje, el mensaje nos lo da Dios. Ese mensaje, el Señor pues comienza a inquietarnos nuestro espíritu a través del Espíritu Santo y comienza a hablarnos y a llevarnos a la palabra, donde nosotros tenemos que preparar el tema a compartir con la iglesia. La palabra de Dios se revela cada día. Entonces usted no puede estar empeñado en su carne a llevar un mensaje que lo ha recibido usted en carne. Tiene que ser un mensaje que usted haya recibido guiado por Dios, por su Espíritu Santo. Entonces vemos cómo comienza la libertad en aquel lugar. Entonces dice el 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Oigan, mis amigos y hermanos, allí mismo, cuando Jesucristo comenzó a leer esta palabra, comienza a declarar. No fue una lectura únicamente. Y yo te exhorto, iglesia, cuando usted le dan una participación, ya sea a leer la palabra de las ofrendas, o ya sea se están haciendo muchas células virtuales, no lo tomes a la ligera, iglesia. Recuerda tu llamado. Jesucristo había sido invitado allí. Fue por el Padre que había sido invitado. Sintió por parte del Espíritu Santo visitar esa sinagoga. Y bueno, Dios lo señaló para leer. Entonces pudiéramos decir, bueno, en la iglesia solamente me ponen a leer la palabra de las ofrendas, pero no me dan una oportunidad para dar célula. O en la iglesia solo me ponen a dar los anuncios, pero no me dan una oportunidad para llevar un mensaje. Hermanos, lo que a usted le pongan en su iglesia, hágalo con temor y temblor. Ponga en su mente y su corazón que es el mismo Dios que lo está llamando a hacer eso, y llénese del Espíritu Santo. Diga: el Espíritu Santo de Dios, lléname. Espíritu Santo de Dios, yo declaro que tú estás sobre mí, porque el Espíritu Santo fue dado a la iglesia por el mismo Cristo. Y la iglesia tiene que tomar y asumir el llamado que Jesús le ha hecho. Entonces, no tome a la ligera aquellas participaciones que Dios le está dando porque usted quiere presentarse a una multitud. Si a usted lo que le ha tocado es ministrar a 2 o 3 gente en su célula,
hágalo como que es una multitud. En este momento, Jesús tuvo una responsabilidad del mismo cielo. Cargaba sobre sus hombros un gran peso de gloria. Y lo que portaba en él, que era el mismo Espíritu de Dios, provocó la libertad en aquel lugar. Provocó que el Padre abriera los cielos y lo que estaba oculto comenzara a ser revelado. Esta palabra no era entendida, no se sabía. Recuerden que Jesús estaba allí, ya era el Mesías prometido. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, aún no le habían recibido, y mucho menos allí en Nazaret. De repente usted no es recibido en un hogar. De repente usted va a dar una célula y hasta lo miran mal, pero Dios lo ha enviado allí a hacer un trabajo de libertad. Y cuando usted está lleno del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu de Dios está sobre usted y sobre mí, al abrir nuestra boca y leer una sola palabra, hermano, miren, hasta la gente cae y los demonios huyen. Porque solamente basta uno tener el anhelo, el deseo, el corazón dispuesto a hacer el llamado de Dios, y el Espíritu Santo le dará el respaldo. Recuerde, iglesia, nosotros somos instrumento de Dios, pero quien hace la obra es el Espíritu Santo. Entonces, esta es la primera enseñanza y esta revelación poderosa del profeta Isaías que tuvo hace muchísimos años antes que se cumpliera sobre la vida de Jesús. Fue precisamente lleno del Espíritu de Dios. Pero ¿qué pasaba? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía sobre los profetas. El Espíritu Santo no reposaba sobre los profetas, pero en este profeta de profeta, que es nuestro Jesús amado, aquel que nos ha salvado, reposaba de una vez y para siempre el Espíritu Santo. Y eso mismo es lo que quiere, iglesia, nuestro Dios con nosotros, que seamos templo del Espíritu Santo, que esté el Espíritu de Dios sobre mí, sobre usted, sobre cada uno de mis hermanos, sobre los músicos, sobre la alabanza y la adoración, que no hagamos la cosa en carne, que cuando entremos a la iglesia, las iglesias de hoy, los templos son la sinagoga y una iglesia virtual. Cuando usted entre a su Zoom, usted entre lleno del Espíritu Santo. Cuando usted le dé al icono de Zoom, usted esté lleno del Espíritu Santo, y que la gente comience a recibir, a electrocutarse, a recibir algo fuera de lo normal, porque el Espíritu de Dios está sobre usted y está trascendiendo toda pantalla, está trascendiendo toda tecnología, porque para Dios no hay nada imposible. Pero usted no lo va a hacer, hermano, con su fuerza. Usted no lo va a hacer privando en que usted es el que más sabe Biblia. Usted no lo va a hacer creyéndose la última Coca-Cola del desierto. Usted lo va a hacer en oración, en ruego, buscando la dirección, como lo hizo Jesús. Jesús sabía que se iba a presentar ante un pueblo muy difícil, muy duro, un pueblo que lo rechazaba, un pueblo que no lo aceptaba. Pero a usted y a mí nos pasa eso. A veces hay gente dura, tiene un corazón bien duro y dice: ay, ya viene esta de que a predicar, ya viene la hermana, ya viene la sierva. Pero cuando usted está llena, usted está lleno, iglesia, cuando usted tiene ese rebosar del Espíritu Santo que está sobre usted, cuando el Espíritu Santo mora en usted, usted solamente tiene que abrir la boca y las vidas comienzan, esos ojos que estaban virados, esos ojos que estaban cerrados, comienzan a enfocarse, comienzan los rostros, el Señor a desviarlos de su mirada lejana, de su mirada que lo tiene en perdición. Comienza el Señor a desviar esos rostros y a ubicarlo frente a usted para que le pongan atención, porque es el Espíritu de Dios usándolo a usted para hablar y llevar un mensaje poderoso. Ahí hubo muchos que tuvieron en aquel tiempo con Jesús que virar los ojos y decir: ahí viene este. Pero cuando abrió la boca Jesucristo, todos tuvieron que atenderle. Cuando el ministro de Dios está lleno del poder de Dios, todos tienen que atenderle. ¿Usted sabe qué? Comienzan los milagros a suceder. Por cuanto me ha ungido. Y esto es muy importante. Usted saber que ha sido ungido y elegido. Y yo quiero traer esta enseñanza porque a veces no damos valor a lo que Dios pone en nuestras manos. A veces nosotros menospreciamos el llamado de Dios.
A veces queremos que nos manden a un lugar donde quizás hay comodidades, una casa donde nos brindan quizás una cenita, un juguito, y desechamos quizá un hogar donde es muy humilde. ¿Por qué? Porque estamos buscando nuestros propios deleites. Nosotros estamos buscando complacernos a nosotros mismos y no estamos queriendo establecer el reino de Dios aquí en la tierra. La iglesia está llamada a hacer lo que Dios nos ha mandado, que es evangelizar, es predicar en el nombre poderoso de Jesús, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, libertar a los cautivos. A eso es que está llamado. Y usted, donde Dios lo manda, usted tiene que ir como buen soldado. Usted no puede estar con unos celos que a mí me ponen o que a mí no me ponen. Usted tiene que ser humilde e ir donde Dios le dijo. Y el ungido de Jehová es aquel que ha sido apartado, aquel que ha sido consagrado. Y el Mesías Jesucristo había recibido esa unción poderosa. Portaba esa unción que pudre todo yugo. En aquel lugar habían muchos endurecidos, pero habían yugos que se estaban pudriendo en aquel lugar cuando Jesús estaba leyendo estas palabras. Entonces, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y cuando habla aquí la palabra de pobres, es todo aquel que tiene necesidad. Hermanos, porque la pobreza no es solamente con los teneres. La pobreza no es solamente con lo mucho que yo pueda tener guardado en un banco o con cuántas cosas físicas, materiales yo pueda estar acomodada. A veces lo tengo todo monetariamente hablando y estoy vacía. No tengo nada. A veces tenemos todas las necesidades físicas cubiertas y nos falta lo más importante, nos falta Cristo. Y Jesús vino a todos los pobres, a los pobres espirituales y a los pobres también, aquellos que tienen pobreza física, pobreza, escasez de lo material. A esos vino Jesús a salvar a todos aquellos. Y hoy el Señor quiere sacarte de la pobreza y de la miseria en que te encuentras. Y hoy el Señor recuerda este llamado a su iglesia porque quiere que las iglesias dejen de ser una caja de que no se siente nada, un cajón lleno de que parecen más muertos que vivos. Porque no hay Espíritu Santo por parte, no se ve un mover de Cristo, una libertad a los cautivos. Apenas se salva la gente, a veces ni pasa gente a salvarse. Dios quiere que la iglesia de estos tiempos sea avivada. El Señor quiere que la iglesia de estos tiempos pueda exhibir la gloria de Jesús. Que los ministros de estos tiempos podamos ser imitadores de Cristo. ¿Qué es eso de estar imitando a otro predicador? De estar buscando una unción prestada. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros, como hizo Jesús, que se metió en ayuno y en oración, que comenzó a leer la palabra, a buscar la revelación del Padre. Así quiere, ministro de Dios, iglesia de Dios, que tú te metas con el Señor, que comience a buscarlo de día y de noche en oración, que comience a decirle: Señor, yo quiero que tú me unjas, que comience a decirle: Jesucristo, yo quiero imitarte en todo. Jesús, yo quiero seguir tus pasos. Jesús, yo quiero levantar la iglesia que tú me has presentado en estos tiempos, no con mis fuerzas, no con mi carne, no reflejándome yo como que soy el mejor pastor o la mejor pastora. No lo quiero hacer yo. Jesús, quiero que seas tú reflejado a través de mí, que seas tú moviéndote en mí, que sea tu Espíritu Santo usándome. Pero eso, amigo y amiga, se busca en oración. Eso se busca leyendo la palabra, escudriñando la palabra. Jesucristo, Dios lo llevó a la palabra oportuna y exacta, al pan que se necesitaba ese día. Pastor, a veces te sientes cansado, a veces estás cansada porque no sabes de qué vas a predicar. Entiende que ya todos los mensajes del Génesis al Apocalipsis tú lo has agotado, pero la Biblia es una fuente inagotable.
Si te pasa eso, lo que tenemos es que venir en oración, es venir en súplica, en clamor y decirle: Señor, abre los cielos y todo lo que está enrollado, todo lo que está atado, Padre, que tú puedas atarlo aquí en la tierra, aquello que no me convenga, y todo lo que está desatado, todo misterio de tu palabra que está allá en los cielos atado, Padre Santo, desátalo en el nombre de Jesús, para que ese misterio pueda ser desatado sobre la iglesia y pueda venir una palabra de poder, una palabra dada por el Espíritu Santo, para que las vidas sean impactadas y sean tocadas, y que se reciba el mensaje que ese día, el pan que ese día el Señor tiene que llevar a la iglesia, porque Dios sabe lo que necesitamos. El Señor sabe cuál es el alimento que cada pueblo, cada nación, cada ciudad, cada campo necesita. Entonces, ministros, ¿por qué nos afanamos tanto y entramos en tanta ansiedad si tenemos a un Padre que nos lo ha dado todo a través de su palabra? Si nos ha dicho que todo lo que nosotros pidiéramos creyendo, Él lo va a hacer, Él lo dará. Entonces, ¿por qué no pedimos que nos sea revelada su palabra? ¿Por qué no pedimos que el Espíritu de Dios nos llene con poder? ¿Por qué no pedimos que las vidas sean tocadas y los ojos de los ciegos que están ocupando tantos bancos y tantas sillas de la iglesia sean abiertos? ¿Por qué no pedimos que aquellos que tienen el conocimiento, las mentes entenebrecidas, puedan comprender la palabra, y entonces la libertad de Cristo venga a la iglesia? La libertad de Cristo traiga un avivamiento poderoso a la iglesia. Porque los ministros de hoy no podemos dar en carne, tenemos que dar en el Espíritu. Tenemos que dar lleno de la unción del Espíritu. Y la unción, cuando nosotros recibimos ese aceite de la unción de Dios, eso es el mismo Espíritu Santo operando. Entonces, nosotros estamos viendo que la primera etapa en que la iglesia entra es en esa etapa de que el Espíritu Santo venga sobre ella. No puede una iglesia recibir el poder sin el Espíritu Santo. Una iglesia no se puede levantar en poder sin el Espíritu Santo. Oye, iglesia, oye, ministro, oye, hermano, lo que te digo. Es momento que la iglesia conozca al Espíritu Santo. Haga al Espíritu Santo su amigo, su consejero, su ayudador. Haga del Espíritu Santo aquel que le habla y que le dice todo. Haga del Espíritu Santo el invitado especial, que cuando usted ponga un pie en su templo, ministro de Dios, usted le diga: Espíritu Santo, si tú no entras, yo no entro. Cuando tú entres, yo entro, y usted entre juntamente con el Espíritu. Así entró Cristo a esa sinagoga que estaba, mire, era el mismo cementerio, pero Cristo entró lleno del poder del Espíritu Santo. Esa etapa usted no se la puede saltar, iglesia. Y hay muchas iglesias que saltan la etapa de que el Espíritu de Dios venga sobre la casa. Entonces hay que conocer y hay que darle la importancia al Espíritu Santo. La segunda etapa entonces es que la iglesia sea ungida. Es que la iglesia pueda, y esa unción la da el mismo Dios y viene por el Espíritu Santo. O sea, y para que una iglesia pueda ser ungida tiene que apartarse y consagrarse. ¿Y cómo me consagro? Buscando la santidad en oración, en ayuno. Todo lo que nos ha enseñado el Señor Jesús, como ya le dije. Entonces viene la tercera etapa, que es el verbo en acción, Cristo en acción, pero que ya usted tiene una iglesia preparada y una iglesia que está llena del poder de Dios. Y dice así: para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, comienza usted, el pastor, la pastora de la iglesia, los músicos, los ministros, comienzan todos a tener el sentir, la revelación de llevar la palabra a todos aquellos que tienen necesidad. O sea, es una iglesia que se levanta a evangelizar, a predicar. Es una iglesia que se levanta a llevar buenas noticias, buenas nuevas. Es una iglesia que no anda pregonando todo lo que los periodistas de la calle, los periodistas del mundo anuncian, sino es una iglesia que lleva el anuncio de Cristo a la prensa, a la televisión, a todos los medios. ¿Por qué? Porque en esa iglesia comienzan a verse los milagros y los prodigios
prodigio, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el ungido del Señor, allí comienza el Espíritu a manifestar sus dones, y todos esos dones en el cuerpo de Cristo en acción trae una iglesia viva, una iglesia unida, una iglesia que se está manifestando en el poder absoluto de Dios. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Que el reino de Dios está siendo establecido en esa iglesia, en esa casa. ¿Y qué acontece? Cuando salen 10 paralíticos a la calle a decir que el pastor de esa iglesia me sanó, ¿qué va a comenzar? La prensa comienza a acercarse, los periodistas, usted está llevando buenas nuevas, los periodistas comienzan a tocar la puerta. Pastor, yo necesito una entrevista porque mire, yo vi 10 cojos que no caminaban con muletas, que yo lo conocía y hoy caminan perfectamente. Comienzan los enfermos de SIDA a decir que en esa iglesia recibieron sanidad. Comienzan las mujeres infértiles que no podían dar a luz a decir, en esa iglesia yo recibí sanidad. Comienzan los endemoniados, los locos. A veces en nuestro país hay muchos locos. En la ciudad que nosotros nos ha tocado aquí en San Cristóbal, hay muchas personas con enfermedades mentales. Y comienza el Señor a sacar todos esos espíritus inmundos de esos enfermos mentales y de aquellos que le han entregado su vida al enemigo en hechicería, en brujería, y comienza esa gente a decir que Cristo lo ha libertado, que en esa iglesia el pastor me oró y yo caí y de repente recobré mi memoria. Y comienzan todas esas vidas a testificar de Jesucristo. Así fue. Con este llamamiento santo de Cristo fue que la fama de Jesús se comenzó a correr de ciudad, de aldea en aldea. Y usted y yo, iglesia, estamos para eso. Usted y yo no estamos para estar trancado, encerrado, con miedo, sin ánimo, sin aliento. Usted y yo estamos preparados. Usted y yo estamos llamados. Usted y yo estamos encomendados a levantarnos en el poder de Dios, a declarar que el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, a decir, Señor, tú me unges, Señor, tú pudres el yugo en mí, Señor, tú comienzas a usarme, tú comienzas, Señor, a traer revelación de tu palabra, tú comienzas, Señor, a abrir mi boca, y aquellas cosas que no son, yo comienzo a declararlas como si fueran. Tú comienzas, Señor, a levantarme con una fe viva. Tú comienzas, Señor, a decirme, ve donde esa mujer que está enferma, que tiene un cáncer de seno, y yo pongo mi mano, Señor, como tú lo hacías, Jesús, sobre esa mujer, y digo, cáncer fuera de este cuerpo, sé libre de cáncer en el nombre de Jesús, y comienza la gente a ser sanada. Pero iglesia, Jesús te dice a ti y me dice a mí, nos dice a todos los que estamos aquí, que somos los llamados a levantarnos en el nombre de Jesús, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, está sobre ti, te ha ungido para sanar, para libertar, para echar fuera a los demonios, para libertar a los cautivos. Las iglesias no quieren hablar de eso, pero la mayor prosperidad está sobre aquel que está ungido por el Espíritu Santo. La mayor prosperidad que tiene la iglesia es aquella que se levanta a pregonar, a predicar, a abrir su boca y hablar el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la libertad de Cristo, porque Cristo vino a eso. Y cuando la gente en la calle comienza a ver que esa iglesia está llena del poder de Dios, usted sabe, mire, hasta el más duro, hasta el vecino aquel que le deseó que se quemara ese templo y le deseó 10,000 maldiciones, viene corriendo a la iglesia a pedir perdón y a convertirse, porque allí hay un ungido de Dios. Hay un hombre y una mujer llenos del poder de Dios. Entonces comienzan todos esos pobres a recibir todas estas buenas noticias, y comienzan todos esos espíritus, porque la gente vive turbada, la gente vive afanada, la gente vive totalmente deprimida. Los jóvenes de hoy en día viven con una depresión. La juventud de hoy día vive como sin sueño. La juventud de hoy día se levanta y andan como zombies. El Señor reprenda. Pero comienzan los jóvenes a llegar a tu iglesia, y comienza tú, pastor, pastora, evangelista, a impactar a esos jóvenes para sacarlos de su pobreza y su miseria y darle la libertad de Cristo. Pero es con el poder del Espíritu Santo.
Jesucristo no comenzó su llamado sin el Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo a pregonar libertad a los cautivos. Ay, Dios mío. Estaba Jesús hablándole a un montón de sordos, a un montón de mudos, a una cantidad de ciegos, espiritualmente hablando, porque esa gente ninguno creían en eso. Pero cuando Jesús comenzó a leer esta palabra, ay, Dios mío, miren, allí estaban los demonios revolcándose. Allí estaba la gente que no se aguantaba porque salía poder de la boca de Jesús. Y yo quiero, hermano, que usted y yo entendamos que cuando nos paramos en un micrófono, nos paramos en un altar a leer la Biblia, sale poder de nuestra boca. Yo necesito, hermano, que usted entienda que ahora estamos en células virtuales, ahora estamos en administraciones virtuales, pero que cuando usted abre su boca, el poder de Dios llena las casas, llena los hogares, llena los negocios, llena todo aquel lugar que escuche esta palabra de Dios, porque hay un ungido lleno del Espíritu. Entiéndalo, no se limite, no se queje. Ay, Dios mío, qué aburrimiento esta célula así, ahora esto virtual, esta señal de internet que no sirve, que se cae. Pero usted ora por esa señal de internet para que el Señor le estabilice y llega la palabra y penetra. Pero usted tiene que estar lleno del poder de Dios y estar feliz y contento por el llamado iglesia que Dios le ha hecho. Y sigue pregonando esa palabra para libertar a los cautivos. Nosotros damos gracias al Señor porque en nuestra casa Dios ha levantado evangelistas que le han predicado a gente en las cárceles, en Najayo y otras cárceles, y esos presos se están conectando virtualmente a escuchar sus cultos. Y Dios está haciendo cosas en la vida de esos presos. Hay uno que fueron, yo no sé ni cuánto machetazo le dio a la mujer para matarla, pero Dios obró en la vida de esa mujer y la dejó viva. Y ese hombre está ahora impactado por la palabra de Dios. A eso te ha llamado, iglesia, el Señor, a pregonar esa libertad de esos cautivos, a esos que hoy están sin esperanza, pero cuando llega Cristo le da esperanza. Hay esperanza en ese preso de decir: yo te pido perdón, Señor, yo te pido perdón porque quise matar a mi mujer, pero Padre, cuando yo salga de aquí, yo voy a predicar tu palabra y no me voy a callar. A eso te ha mandado, iglesia, el Señor. No estar perdiendo tiempo con un celular chateando y viendo cuántas cosas te aparecen por la internet y viendo cuántas cosas te aparecen por el Netflix. Dios te ha llamado a consagrarte, Dios te ha llamado a ungirte, Dios te ha llamado a predicar la palabra de Dios. Hay mucha necesidad, iglesia, en la tierra. Jesucristo no descansó. Jesucristo llevó este mensaje aquí en Nazaret, no fue recibido y siguió por ahí predicando el mensaje y no se detuvo en ningún momento. A dar vista a los ciegos. El médico de médicos es Jesús. Y usted se cree que es usted que sana. Y usted se cree que es el invitado de los Estados Unidos, de Europa, que sana. Es Cristo. El Cristo que tienen aquellos grandes evangelistas, aquellos grandes que se presentan en campaña, es el Cristo que usted y yo tenemos. Es el médico de médicos. Pero ¿qué sucede? Si no está el Espíritu Santo invitado a la iglesia, ¿cómo usted cree que va a haber libertad? Lo primero que usted necesita, el Espíritu Santo, para que entonces el médico de médicos, nuestro amado Jesús, diga: aquí estoy. Y cuando ese poderoso Jesús se levanta en usted, ay papá, los demonios comienzan a huir, a salir de la iglesia. Comienzan la gente a caer de la silla. Usted tiene que mover el equipo de liberación, porque son los demonios que no se aguantan, porque está la presencia del ungido del Señor allí, porque Jesucristo se ha levantado como poderoso gigante en su vida. Entonces, quien sana es Jesucristo, quien lo hace es Jesús, pero te utiliza a ti, me utiliza a mí, usa a los ministros, a todo aquel que cree en Él, que le dice: Señor, tú me has ungido, a todo aquel que dice: Espíritu Santo, yo quiero el don de sanidad, yo quiero el don de hacer milagros. Usted lo tiene que pedir, la palabra lo dice, que lo pidamos, que aprendamos a pedir los dones, y usted lo pide: Señor, yo te pido que tú me dé el don de sanidad, el don de hacer milagros, y ora con humildad y se humilla: Padre, para
para que tu palabra sea glorificada. Padre, yo quiero glorificarte a través de mi vida, pero usted tiene que accionar. Usted no le puede poner freno al Espíritu Santo. Usted no le puede poner límite. Ay, qué vergüenza, vino fulano. Ay, pero yo no pensé que ese muchacho que estudió conmigo, o vino fulana. Ay, yo no pensé que esa gente iban a venir. Ay, Dios, estoy cohibido ahora, estoy cohibida, me da como cosa. Usted tiene que fluir, sea el presidente de la república, sea quien sea que esté ahí, usted tiene que fluir porque está Dios delante de usted en su trono viéndolo. Le ha encomendado un llamado y usted tiene que ser fiel al llamado de Dios, iglesia. Usted no puede guardar una apariencia delante de Dios y otra delante de los hombres. Usted tiene que ser firme, iglesia, fiel, llena del Espíritu Santo y no ponerle freno al Espíritu Santo. Dejar que se muevan y usted va a ver cómo los ciegos espirituales comienzan a abrir sus ojos y comienzan a entender la palabra y comienzan a ser transformados. Y como los ciegos de nacimiento y los ciegos que ya por enfermedad cargan eso, comienzan a recibir esa sanidad. A poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuánta opresión con esta enfermedad, esta pandemia? ¿Cuánta opresión ha tenido la iglesia en este tiempo? ¿Cuántas vidas perdidas? Iglesia, nos toca levantarnos. Iglesia, te recuerdo tu llamado, el llamado que te ha hecho Jesús, de levantarte llena del poder del Espíritu Santo, llena de la unción de Dios, llena, iglesia, llena, una iglesia que ora, una iglesia que ayuna, una iglesia que escudriña la palabra. No le faltará poder, porque el fuego del Espíritu Santo, la llama del fuego del Espíritu se encenderá y será un cuerpo, el cuerpo de Cristo, su iglesia, exhibiendo la gloria a todas las naciones, a todo lugar, pero no exhibiéndose a sí misma, no exhibiendo el hombre, la mujer, sino exhibiendo a Cristo. Nos ha llamado, iglesia, el Señor, a ser imitadores de Él. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Jesucristo no se salió de aquí. Ese fue su llamado en todo momento. Y estas 3 etapas, y por eso usted no se puede saltar, iglesia, las congregaciones, las iglesias de este tiempo tienen que saber que esto lo instituyó el mismo Señor. Comenzó su ministerio, dio ejemplo de cómo se llevaba y cómo se establecía el reino de Dios aquí en la tierra. Luego ungió a los discípulos, a los 12, y luego esto mismo, este poder lo transfirió a toda la iglesia en todas las naciones. Ministro de Dios, pastor, pastora, no te creas menos. Recibe el poder de Dios. Créele a Dios. A veces buscamos fama, buscamos fortuna, buscamos likes, queremos monetizar a través de todas estas plataformas digitales. Y todo lo que el Señor nos dé y como Dios nos provea es bueno. Y es bueno ser bendecido y poder crecer en lo que es nuestras finanzas y que el Señor pueda cubrir cada necesidad de la iglesia. Pero entienda usted que eso no lo es todo, que primeramente usted tiene que buscar el reino de Dios y su justicia, y cada una de esas cosas Dios la va a añadir, porque Dios no va a dejar a su iglesia caer en vergüenza bajo ninguna circunstancia. Y en Lucas 4:21 dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Tú puedes decir, iglesia, que hoy esta escritura se ha cumplido delante de ti. Tú puedes levantarte en tu congregación y decir: hoy esta escritura se ha cumplido delante de nosotros, por cuanto me ha ungido Jehová con su Espíritu Santo, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar libertad, para sanar, para que a través de la palabra de Dios llena de poder que sale de mi boca por el Espíritu Santo que me usa, las vidas son impactadas, transformadas, vienen a arrepentimiento y se salvan. Podemos decir eso, iglesia. Buscamos fama. Cristo nunca buscó fama,
pero hizo todo lo que el Padre le encomendó y su fama iba corriendo, como lo dice Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Se difundió porque hacía lo que el Padre le decía. No buscaba su deleite, no buscaba él poderse exaltar, buscaba exaltar al Padre en todo. Se humilló en todo. En la medida que tengamos una iglesia humillada ante los pies de Jesús, pidiéndole que sea Cristo que se glorifique, que sea Cristo que se refleje, Dios se va a encargar de las demás cosas. Asimismo, seguía diciendo la palabra en Lucas 4:37, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Por todo se difundía. ¿Por qué? Porque sanaba a los enfermos, sanó a muchísimos enfermos, libertaba a muchísimos endemoniados. Realmente Cristo hizo el trabajo del Padre, agradó en los cielos, estableció el reino de Dios aquí en la tierra, y allí fue el éxito del poderoso ministerio de Jesús. Su fama recorrió todos sus alrededores, por donde andaba, todas las naciones, y hoy en día la fama de Jesucristo sigue recorriendo toda la tierra y llegará hasta los confines de la tierra. Eso nos toca a ti y a mí, iglesia, exaltar a nuestro Cristo vivo, imitarlo en todo, hacer una iglesia activa en el poder, llena del Espíritu Santo. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde, Dios te siga usando grandemente. Créele al Señor. No te olvides para lo que Dios te ha llamado, iglesia. Ora, intercede, ayuna, lee la palabra de Dios, profundiza. Y cuando vayas a dar un mensaje, dile al Señor que te dé la palabra, el pan necesario para ese día. Y verás cómo la gloria va a descender en aquel lugar. Dios te bendiga. Padre, tú eres el Señor de nuestro corazón, digno de todo honor. Padre, evidencia de ti soy, he confiado y aquí estoy. Te agradezco por tu amor. Yo a ti te amo, Padre amado. Tú eres el Santo inmolado. Tú eres Rey, tú eres Dios, digno de mi adoración. Tú eres digno, mi Señor. Tú eres santo, sanador, poderoso, asombroso, digno de adoración. Tú eres Rey de mi corazón. Tú eres Rey de esta población. Te adoramos, te exaltamos, digno de todo honor. Oh, tú eres digno, tú mereces toda gloria, tú mereces todo honor. Yahweh, dueño de mi corazón, mi alma te adora, oh Dios, mío eres, tuya soy. Yo a ti te amo, Padre amado. Tú eres el Santo inmolado. Tú eres Rey, tú eres Dios, digno de
sanado hoy. Cautivos libres son en tu nombre. Mi Padre es incomparable. Él me ha sanado hoy. Cautivos libres son. Tú eres digno, mi Señor. Tú eres santo, sanador, poderoso, asombroso, digno de mi adoración. Tú eres rey de mi corazón. Tú eres rey de esta población. Te adoramos, te exaltamos, digno de todo honor. Tú eres digno, mi Señor. Tú eres santo, sanador, poderoso, asombroso, digno de adoración. Tú eres el rey de mi corazón. Tú eres rey de esta población. Te adoramos, te exaltamos, digno de todo honor. Tú eres digno, mi rey. A ti te adoramos, Dios. A ti te adoramos. A ti te damos toda gloria. A ti te bendecimos, Señor. A ti te damos gloria, Rey, porque solo tú mereces toda adoración. A ti, Señor, solo tú mereces, solo tú mereces, solo tú mereces toda gloria, toda gloria, toda, 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 solo tú mereces, oh, solo tú mereces toda gloria, todo honor y majestad. Hoy te damos todo honor, hoy te damos todo honor, hoy dale toda gloria, porque Él merece tu adoración. Ay, ¿dónde estás? Abre tu boca y no contengas tu alabanza. Dile que Él es el rey de tu vida, que Él es el dueño de tu casa. Ahí donde estás, abre tu boca y provoca de su gracia. Ahí donde estás, abre tu boca y confiesa que Él es el rey de reyes. Ahí donde estás, abre tu boca, dale a la entrada al rey, dale a la entrada al Señor, porque Él hoy quiere entrar en tu vida. A ti te damos toda gloria, a ti te damos toda honra, a ti te damos toda gloria, 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 gloria. A ti te damos toda gloria, a ti te damos toda gloria, a ti te damos toda gloria, a ti te damos toda gloria por siempre, oh mi Señor. Recibe gloria, Señor, recibe toda alabanza de nuestros corazones. Hoy recibe nuestra adoración, Señor, hoy recíbela. Visita nuestro canal de YouTube, suscríbete, comparte y regálanos un me gusta.